Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la aventura, el misterio y los giros inesperados, este es el lugar perfecto para ti. Hoy te traemos El prisionero de Zenda, una fascinante historia escrita por Antoniope que te llevará a los rincones más oscuros de la intriga política y los secretos del poder. Si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. A lo largo de esta serie, dividida en 15 emocionantes capítulos, te sumergirás en el destino de Rudolf Rassendyll, un hombre común que, por azares, se ve involucrado en una intrincada trama de suplantación real, conspiraciones y amor. Acompáñanos en este viaje lleno de suspenso, donde nada es lo que parece y cada momento cuenta. Empecemos. Capítulo 1. La llegada a Ruritania. La historia comienza con un joven inglés llamado Rudolf Rassendyll, quien se encuentra viajando por Europa en busca de aventuras. A pesar de ser un hombre de familia acomodada, la vida de Rudolf ha sido tranquila y, en muchos aspectos, algo monótona. Sin embargo, su deseo de experimentar algo más emocionante lo lleva a visitar Ruritania, un pequeño y misterioso reino en el corazón de Europa Central. Ruritania no es un lugar común. Es un país marcado por una historia de intriga política, luchas por el poder y una monarquía que ha sido objeto de diversas conspiraciones. Desde el momento en que Rudolf llega a la capital, Zenda, algo en el aire le dice que está a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Nada más llegar, Rudolf se siente intrigado por la atmósfera de la ciudad. A su alrededor, el bullicio de las calles, los murmullos de los habitantes y los rumores que circulan sobre la corte real le dan la sensación de que algo importante está a punto de suceder. Sin embargo, no es el entorno lo que más le llama la atención, sino un detalle que, al principio, podría parecer una mera coincidencia. En una ocasión, mientras recorre la ciudad, se encuentra con un grupo de oficiales del reino que lo observan con atención. Inicialmente, no les da mayor importancia, pero pronto nota que los oficiales parecen impresionados por su aspecto físico. Unos lo miran con desconcierto, otros con una mezcla de sorpresa y respeto, y, sin saber por qué, siente que la atención que le prestan es algo fuera de lo común. Al final de su paseo, Rudolf llega a una taberna donde se encuentra con un personaje peculiar, un hombre de aspecto aristocrático, vestido con elegancia y de carácter reservado. Después de una charla cordial, el hombre le pregunta de manera directa si es pariente del rey de Ruritania, Rudolf V. Esta pregunta desconcierta a Rassendyll, quien no sabe nada de la familia real de Ruritania, pero en ese momento le sorprende la extraña similitud que el hombre ve entre él y el monarca. El anfitrión explica que el rey ha estado en una situación política delicada y que su vida corre peligro. Aunque al principio Rassendyll piensa que se trata de un simple malentendido o un juego de palabras, pronto descubre que la coincidencia en su apariencia con el rey es más que simple casualidad. Se le menciona que la realeza de Ruritania es conocida por su línea de descendencia, y, aunque el joven inglés no tiene vínculo con la monarquía, su parecido con el rey es casi asombroso. Intrigado y sorprendido por este descubrimiento, Rassendyll decide que no se conformará con una simple visita turística. Siente que hay algo más en juego en este reino y se ve impulsado a profundizar más en la historia de Ruritania. A pesar de no ser un hombre involucrado en las intrigas de la corte, la sugerencia de que su aspecto podría tener alguna relevancia en los destinos del reino le despierta una curiosidad peligrosa. Así, Rassendyll comienza a preguntarse si, al igual que su aspecto, su llegada a Ruritania no es una mera coincidencia, sino que podría ser el comienzo de una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre. Un reino atrapado en las sombras de un posible conflicto, un rey que podría ser víctima de una conspiración y un joven inglés cuyo destino, por un extraño giro del destino, podría entrelazarse con el de la familia real de Ruritania. La historia está a punto de comenzar, y Rudolf Rassendyll se verá arrastrado por un torbellino de aventuras, secretos y peligros que desafiarán su entendimiento de la política, el honor y el sacrificio. Capítulo 2. El encuentro con el rey. El día después de su conversación con el extraño hombre en la taberna, Rudolf Rassendyll se encuentra con una nueva sorpresa. La ciudad de Zenda, con su arquitectura medieval y sus calles empedradas, parece esconder más secretos de los que uno podría imaginar. La sensación de que algo grande está por suceder lo persigue, y la verdad es que tiene razón. Ese mismo día, mientras Rassendyll se pasea por los jardines cercanos al Palacio Real, nota que hay una gran tensión en el aire. Los nobles del reino caminan apresuradamente, y algunos oficiales militares se encuentran alineados con expresiones severas.
Un ambiente de urgencia invade el lugar, y aunque Rasendil no sabe la razón exacta, algo en su interior le dice que este no es un día común en Ruritania. Fue entonces cuando, al borde de los jardines, ve a un hombre rodeado de guardaespaldas. Este hombre tiene una presencia inconfundible, con la cabeza erguida, la mirada firme y el rostro serio. El parecido de este hombre con Rasendil es asombroso. No solo tiene una similitud en los rasgos faciales, sino que su porte, su altura, y hasta la manera en que se mueve son idénticos. Rasendil, que no es un hombre dado a creer en coincidencias, se siente profundamente intrigado. Con el paso de los minutos, los pensamientos de Rasendil se desbordan. Este hombre, que parece ser el centro de la atención, no es otro que Rudolf V, el rey de Ruritania. El rey, al igual que Rasendil, parece de alguna manera desconectado de las preocupaciones cotidianas de su gente. Aunque su comportamiento es digno de un monarca, hay algo en su mirada que denota tristeza, preocupación y hasta una pizca de desesperación. Rasendil, sintiendo una mezcla de asombro y confusión, observa cómo el rey se aleja de su grupo de oficiales y guardaespaldas para dirigirse a una parte más privada del palacio. Sin embargo, antes de que Rasendil pueda decidir si seguirlo o no, el monarca parece advertir la presencia de su doble. La mirada del rey se cruza con la de Rasendil, y por un instante, el mundo parece detenerse. El rey lo observa detenidamente, como si estuviera viendo a un viejo conocido, pero también con una cierta desconfianza. Sin saber por qué, Rasendil siente que está siendo juzgado por este hombre, quien parece tener un conocimiento oculto sobre su presencia en el reino. En un gesto inesperado, el rey se aproxima y le habla. ¿Eres tú, o un extraño que se ha disfrazado de mí?, le pregunta el rey con una mirada intensa. Rasendil, sorprendido pero manteniendo su compostura, responde con cautela. Soy un viajero, señor, un hombre que busca aventuras en Ruritania. Me ha llamado la atención la extraordinaria belleza de su reino. El rey, que parecía haber estado esperando una respuesta más profunda, asiente ligeramente. Aunque no menciona directamente nada sobre el parecido de Rasendil con él, el monarca sigue observándolo como si estuviera evaluando algo más allá de las palabras. Antes de que Rasendil pueda decir algo más, un ayudante se acerca apresuradamente al rey, informándole de un asunto urgente. El rey asiente brevemente y, tras una última mirada hacia Rasendil, se aleja con rapidez, rodeado nuevamente por sus guardaespaldas. Rasendil, aún sin comprender completamente la escena, se queda mirando al monarca mientras se aleja. Algo no está bien. La tensión en el ambiente es palpable, y aunque el rey no le ha dado ninguna respuesta clara sobre su parecido, Rasendil siente que su encuentro con él no ha sido casual. Una sensación extraña de que está siendo observado, no solo por el rey, sino por algo mucho más grande, lo invade. Al regresar a su alojamiento en Zenda, Rasendil se dedica a pensar en lo sucedido. El encuentro ha despertado en él un sentimiento de inquietud y curiosidad aún más profundos. El rey de Ruritania, una figura que al principio parecía distante y poco relevante para su vida, ahora se siente como el centro de todo lo que está ocurriendo en el reino. En ese momento, mientras reflexiona sobre lo sucedido, un mensajero llega con una carta de la corte. El mensaje es breve, pero su contenido es claro. El rey ha decidido recibir a Rasendil en el palacio al día siguiente, en una audiencia privada. El joven inglés se siente desconcertado, pero también atraído por la posibilidad de saber más sobre este enigmático monarca y los misterios que lo rodean. ¿Por qué el rey querría verle? ¿Qué sucederá cuando ambos se enfrenten cara a cara nuevamente? Una sensación de anticipación recorre a Rasendil, quien ahora está más decidido que nunca a descubrir qué secretos guarda Ruritania, y qué papel podría estar destinado a jugar en la turbulenta historia de este reino. Capítulo 3. La conspiración. El día de la audiencia con el rey de Ruritania, Rasendil se despierta con una sensación extraña de expectación. Aunque en su mente persisten las dudas sobre la relación entre él y el monarca, algo le dice que esta será una reunión que cambiará el curso de su estancia en el reino. Se viste con más cuidado de lo habitual y se dirige al palacio, con el corazón latiendo más rápido de lo que es normal para un hombre de su naturaleza tranquila. Al llegar, es recibido con una formalidad casi exagerada por parte de los sirvientes y oficiales. Todo parece estar en orden, pero hay algo en el aire que hace que Rasendil no pueda deshacerse de la sensación de que algo está profundamente mal. Las puertas del gran salón se abren, y al entrar, se encuentra frente al rey Rudolf V. El monarca está sentado en su trono,
pero su postura está distante y sus ojos, aunque firmes, parecen reflejar una gran preocupación. Rasendil, a pesar de su reciente encuentro con él, no puede evitar sentirse impresionado por la majestuosidad de la escena. Es un rey digno, pero su mirada, a pesar de su imponente presencia, está cargada de algo que no logra descifrar. Señor, le agradezco por recibirnos en su presencia, dice Rasendil, inclinándose ligeramente. El rey le hace un gesto para que se acerque y tome asiento. Es un honor tener a un visitante de tan lejanas tierras. He oído hablar de ti, señor Rasendil, y debo admitir que tu llegada no es completamente una sorpresa. Aunque, como verás, no hay mucho en mi reino que pueda resultar fácil de comprender en estos tiempos. Rasendil, sin saber exactamente cómo responder, se siente incómodo ante la atmósfera que pesa sobre la conversación. Algo no está bien en Ruritania. Desde su llegada, ha percibido el nerviosismo de la gente, y las tensiones en la corte parecen estar al límite. El rey parece querer decir algo más, pero las palabras no le salen con facilidad. El rey finalmente rompe el silencio. Nuestro reino, señor Rasendil, se encuentra en un momento crítico. Los nobles más cercanos a mí tienen sus propios intereses, y las facciones dentro de la corte están divididas. Algunos desean mi caída, mientras que otros pretenden tomar el trono por la fuerza. No es un momento de paz, ni de estabilidad. El corazón de Rasendil late más rápido, pues, aunque había escuchado rumores de inestabilidad en Ruritania, nunca imaginó que la situación fuera tan grave. Sin embargo, una palabra más allá de la política le llama la atención: facciones. ¿A qué se refiere exactamente el rey? ¿De qué facciones está hablando, Su Majestad?, pregunta con cautela, sin saber si debe profundizar demasiado. El rey lo mira fijamente durante un largo momento, como si evaluara si debe confiar en él. Finalmente, sus labios se curvan en una leve sonrisa, pero es una sonrisa cargada de desesperación. Hay quienes desean que mi hermano, el príncipe Michael, tome el trono. Él ha sido uno de mis más fieles consejeros, pero sus intenciones no son tan puras como parecen. Rasendil desconcertado. El rey está insinuando que su propio hermano, el príncipe Michael, podría estar conspirando contra él. La intriga en la corte parece más profunda de lo que pensaba. El rey le explica, en voz baja, que su hermano ha ganado mucho poder en los últimos meses, apoyado por nobles ambiciosos y otros miembros de la familia real que quieren desplazarlo del trono. La situación es más peligrosa de lo que parece, continúa el rey. Michael tiene la intención de tomar mi lugar. Y algunos de sus aliados están dispuestos a ir a cualquier extremo para asegurarse de que esto suceda. Rasendil, aunque sorprendido, no puede evitar sentir que hay algo más que el rey no está diciendo. Sabe que el monarca está ocultando detalles importantes, y ese ocultamiento solo incrementa su desconfianza. Sin embargo, el rey parece no tener más que ofrecer en ese momento. En un giro inesperado, el rey cambia el tono de la conversación. ¿Alguna vez has considerado tomar un papel más significativo en la política de Ruritania, señor Rasendil? La pregunta le llega como un balde de agua fría. ¿Qué quiere decir con más significativo? ¿Acaso el rey está sugiriendo que Rasendil se involucre directamente en sus planes para proteger el reino? Y si es así, ¿por qué elegirlo a él? Un extraño sentimiento de desconcierto lo invade, pero también una sensación de peligro. Sabe que está a punto de ser arrastrado a algo mucho mayor de lo que había imaginado. No soy un hombre de corte ni un político, Su Majestad, responde Rasendil con cautela. Solo soy un viajero. Y mi presencia aquí fue simplemente un destino fortuito. El rey lo observa con una mezcla de interés y frustración. Quizás. O quizás sea algo más. A veces el destino nos pone en lugares donde no esperamos estar. Luego, se pone de pie, lo que indica que la audiencia está por terminar. Lo que puedo decir es esto, señor Rasendil. Mi vida y la estabilidad de mi reino están en peligro. No sé quién puedo confiar, pero algo me dice que mi seguridad depende de ti. El mensaje es claro. El rey está solicitando la ayuda de Rasendil, aunque aún no sabe en qué forma. El joven inglés, ahora completamente cautivado por los acontecimientos que lo rodean, se levanta y hace una reverencia. Haré lo que pueda, Su Majestad. Pero mientras se retira del salón, la sensación de que está siendo arrastrado a una intriga mucho mayor se hace cada vez más palpable. Rasendil no puede quitarse de la cabeza las palabras del rey,
Algo me dice que mi seguridad depende de ti. ¿A qué se refería el rey? ¿Qué papel juega realmente en este juego político? Y lo más importante, ¿puede confiar en el rey? Con cada paso que da hacia la salida del palacio, Rasendil siente como su destino comienza a entrelazarse con el de Ruritania, y sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. Este capítulo profundiza en la creciente tensión política en Ruritania y empieza a poner a Rasendil en una posición clave dentro de la intriga palaciega. La conspiración del príncipe Michael y la inseguridad del rey lo arrastran a un conflicto mucho mayor, abriendo el camino hacia los eventos que definirán el futuro del reino. Capítulo 4. La doble vida del rey. Rasendil abandona el palacio, su mente abrumada por las revelaciones del rey. La conversación que acaba de tener con Rudolf V le deja una sensación de inquietud profunda. Aunque se ha comprometido a ayudar al monarca, las sombras de la duda siguen acechando. Algo en la actitud del rey no le ha resultado completamente sincero. ¿Por qué el rey confía en él? ¿Qué clase de papel podría desempeñar un simple viajero inglés en una lucha dinástica tan grande? Mientras camina de regreso a su alojamiento en Zenda, Rasendil siente como el peso de los acontecimientos comienza a presionarlo. La sensación de estar involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado se hace más real con cada paso. Sabe que su vida ha cambiado para siempre, y es consciente de que su futuro en Ruritania no será sencillo. Esa misma tarde, Rasendil recibe una carta del rey. En ella, se le solicita que se reúna nuevamente con Rudolf V en una zona privada del palacio al caer la noche. El tono de la carta es urgente, y las palabras parecen transmitir la necesidad de que Rasendil comprenda algo crucial para la situación que se está desarrollando. La carta finaliza con una instrucción enigmática: no confíes en lo que ves, pero confía en lo que oyes. Rasendil, perplejo pero decidido, decide acudir a la cita. Al llegar al palacio, lo conducen por pasillos oscuros y solitarios hasta una sala apartada, donde lo espera el rey, pero con un aire más serio y preocupado que antes. Gracias por venir, señor Rasendil. Hay algo que debes saber, algo que te involucra más de lo que imaginas, comienza el rey con voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlos. ¿De qué se trata, su majestad?, pregunta Rasendil, incapaz de disimular su creciente inquietud. El rey da una pausa, observando a su alrededor como si se asegurara de que nadie los estuviera vigilando. Luego, de forma casi teatral, se levanta y le hace una señal a Rasendil para que lo siga. Lo conduce a una pequeña habitación contigua, en la que hay una gran ventana desde donde se puede ver el palacio y los jardines. Sin embargo, lo que más llama la atención es un espejo antiguo colgado en la pared. Este espejo es crucial para lo que tengo que mostrarte, dice el rey, mientras se coloca frente a él. Rasendil, sin entender completamente la situación, observa con atención el reflejo del monarca. En ese instante, el rey hace un gesto, y en un movimiento rápido, el hombre que antes estaba frente al cambia su postura, su expresión, su mirada. Algo parece estar ocurriendo, pero Rasendil no puede identificar qué es. Lo que estás viendo no es lo que parece, continúa el rey. Soy el verdadero Rudolf V, el rey legítimo de Ruritania, pero mi hermano, el príncipe Michael, ha planeado algo terrible. Yo no puedo salir al público sin poner en peligro mi vida. Por eso, he encontrado una solución. En ese momento, el rey hace una pausa, como si estuviera buscando la forma correcta de explicar lo inexplicable. Rasendil lo observa en silencio, esperando respuestas. He dispuesto que un hombre como tú, alguien que se parece a mí, asuma mi lugar en las funciones públicas durante el tiempo que yo permanezca escondido. Solo así podré sobrevivir a los complots de mi hermano, explica Rudolf V, revelando lo que parecía un imposible. La identidad del rey debe ser reemplazada por un impostor, y ese impostor es Rasendil. El joven inglés se queda atónito, sin poder creer lo que acaba de oír. ¿Me está pidiendo que finja ser el rey?, pregunta incrédulo. ¿Que asuma el papel de un hombre a quien ni siquiera conozco? El rey, con una mirada tensa y llena de desesperación, asiente lentamente. Exactamente. Si Michael descubre que estoy vivo, todo estará perdido. Pero si tú tomas mi lugar y asumes el rol de monarca durante un tiempo, podría ser suficiente para mantener la estabilidad del reino y ganar tiempo para que podamos hacerle frente. Necesito que seas mi sustituto, aunque sea por un breve periodo. Rasendil siente como la gravedad de la situación lo envuelve por completo.
Nunca imaginó que su visita a Ruritania acabaría con una responsabilidad tan inesperada y peligrosa. Convertirse en el rey, aunque sea de forma temporal, le parece una idea aterradora. Además, sabe que cualquier error podría ser fatal, no solo para él, sino para el reino entero. No será fácil, dice el rey, como si leyera sus pensamientos. Tendrás que mantener una fachada perfecta, estar al tanto de los eventos de la corte y, sobre todo, de los movimientos de mi hermano. Si descubren que no soy yo, todo estará perdido. Mi vida, tu vida, y la de miles de personas estarán en peligro. Rasendil se siente atrapado, pero no tiene muchas opciones. El destino de Ruritania y su propia vida parecen estar ahora entrelazados de manera irreversible. Después de un largo silencio, finalmente responde: Lo haré. No sé si soy el hombre adecuado para este papel, pero si es lo que debe hacerse para salvar a Ruritania, lo haré. El rey, visiblemente aliviado, asiente con gratitud. Confío en ti, señor Rassendyll. El reino y yo debemos aplaudir tu valentía. Antes de salir de la habitación, el rey se detiene y le ofrece una última advertencia. Recuerda, señor Rassendyll, no todo lo que ves es la verdad. Las apariencias pueden ser engañosas, y nunca olvides que tu vida podría depender de un simple gesto o una palabra bien dicha. No te confíes en nadie, y sobre todo, mantén tu identidad en secreto. Si alguien descubre quién eres realmente, los peligros serán mucho mayores de lo que imaginas. Con esas palabras, Rassendyll se adentra en un mundo donde las sombras se vuelven más densas y las apuestas se vuelven más altas. No solo deberá desempeñar el papel del rey, sino que también debe navegar por las aguas turbulentas de la política y la traición. Y lo más difícil de todo, debe mantener una fachada perfecta para evitar que el reino y su propia vida se desplomen. Este capítulo introduce la gran conspiración en la que Rassendyll se ve arrastrado, al convertirse en un impostor del rey en una situación peligrosa y desesperada. La tensión aumenta, ya que no solo tendrá que fingir ser un monarca, sino que también debe lidiar con los peligros que surgen de esta doble vida. Capítulo 5. La suplantación. La noche en que Rassendyll aceptó la propuesta del rey, un sentimiento de incertidumbre lo invadió mientras se retiraba a sus aposentos. La idea de convertirse en el monarca de un reino en crisis, de representar a un hombre al que apenas conocía, parecía una locura. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. Los destinos de miles de personas dependían de su decisión, y tal vez la oportunidad de salvar a Ruritania solo se presentaba una vez. A la mañana siguiente, los sirvientes del palacio lo despertaron con una serie de instrucciones. El proceso de la suplantación comenzaría enseguida. Desde el momento en que Rassendyll salió de su habitación, comenzó a ser rodeado por cortesanos y oficiales del palacio que trataban con él como si realmente fuera el rey. Un traje ceremonial, pesado y recargado, fue puesto sobre sus hombros. Con cada prenda, el joven inglés sentía que una capa invisible de responsabilidad y peligro se posaba sobre él. Aún así, se mantuvo firme. No tenía otra opción. Ahora debía ser el rey, o todo estaría perdido. Los pasos iniciales fueron los más sencillos, o al menos eso parecía. Debería asistir a una reunión con los principales ministros del reino, escuchar sus informes, y dar respuestas como lo haría el verdadero rey. Sin embargo, conforme avanzaba en el día, Rassendyll comenzó a darse cuenta de lo complejo que sería mantener la fachada. Cada mirada, cada palabra, cada gesto era observado con atención por los cortesanos. Un solo error podría arruinarlo todo. Al llegar al salón del trono, Rassendyll fue recibido con una mezcla de respeto, reverencia y cautela. Los nobles se inclinaron ante él, algunos con sonrisas discretas, otros con miradas de duda. Sin embargo, al menos por el momento, no había señales evidentes de desconfianza. Era un comienzo prometedor, pero en su interior, Rassendyll sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. El primer ministro, un hombre corpulento llamado Barón von Tarlenheim, se acercó y comenzó a hablar en voz baja. Su Majestad, hoy tenemos varios temas de suma importancia que requieren su atención. Empecemos con la situación de la frontera sur. Asterisco. Rassendyll asintió, repitiendo mecánicamente lo que el verdadero rey probablemente habría dicho. A pesar de la presión, logró mantener una calma exterior, pero en su mente, una tormenta de pensamientos lo asaltaba. ¿Cómo podría conocer todos los detalles de la política de Ruritania?
¿Cómo podía tomar decisiones para un reino que apenas entendía? De vez en cuando, miraba los rostros de los ministros. Algunos parecían confiados, otros no tan seguros. ¿Podrían notar que algo no estaba bien? ¿Y qué harían si se enteraban de la verdad? Un momento en particular lo hizo dudar aún más. Mientras barón von Tarlenheim discutía sobre la situación en la frontera, un joven noble se adelantó a presentar un informe sobre los avances en la preparación militar. El noble, un tal Count of Luba, se inclinó ante él, con una mirada extraña en sus ojos. No era de los cortesanos que mostraban una confianza absoluta, pero su comportamiento no era abiertamente hostil. Sin embargo, algo en la manera en que lo miraba hizo que Rasendil sintiera una punzada de inquietud. Su Majestad, el informe es favorable, pero creo que debemos tener en cuenta una amenaza inminente, del sur. Los bandidos y los rebeldes parecen estar cada vez más organizados. ¿Deberíamos enviar más tropas? Asterisco, preguntó el conde con voz seria. Rasendil, con un esfuerzo, recordó las instrucciones básicas que había recibido. Mantener la calma, mostrar autoridad, pero sin revelar incertidumbre. Sí, envíen más tropas. La seguridad de nuestras fronteras no puede ser comprometida. La respuesta salió de sus labios con más confianza de la que realmente sentía, pero fue suficiente para que el conde asintiera y se retirara. La reunión continuó con varias discusiones, pero a medida que pasaba el tiempo, Rasendil comenzó a darse cuenta de cuán vulnerable era. Aunque estaba rodeado de consejeros y expertos, nadie podría asegurarle que todo lo que decía y hacía era correcto. Si alguna de sus decisiones resultaba equivocada, las consecuencias podrían ser desastrosas. ¿Cómo podría un hombre común como él entender los complejos entresijos de un reino? La reunión terminó después de varias horas, y Rasendil se retiró a sus aposentos, agotado y con la sensación de haber sobrevivido a una prueba imposible. Los sirvientes lo acompañaron para cambiarse, y aunque en su mente no había tiempo para descansar, al menos pudo robar unos minutos de tranquilidad. Fue entonces cuando, mientras contemplaba su reflejo en un espejo, algo extraño sucedió. ¿Cómo podía ser que un hombre tan ordinario como él estuviera viviendo la vida de un rey? En su rostro, se reflejaba la imagen de Rudolf V, el hombre cuyo nombre llevaba. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era la apariencia, sino la responsabilidad que conllevaba. ¿Sería capaz de sostener esta fachada? ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? En ese momento, una sombra se cruzó por su mente. La amenaza constante de su hermano, el príncipe Michael, que seguramente no permanecería quieto mientras él ocupaba el trono. En la corte, las conspiraciones se tejían en las sombras. Rasendil debía tener mucho cuidado, porque cualquier error podría ser su perdición. Esa noche, cuando se retiró para descansar, le enviaron un mensaje urgente. El príncipe Michael había convocado una audiencia privada para el día siguiente. Rasendil sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que el hermano del rey se encontraría cara a cara con él, y sabía que ese encuentro marcaría el comienzo de algo mucho más peligroso. Este capítulo profundiza en los desafíos y la angustia que enfrenta Rasendil al tener que asumir el papel del rey de Ruritania. Cada paso que da, desde las reuniones en la corte hasta los encuentros con los nobles, lo coloca en una situación aún más comprometida, y la amenaza constante de ser descubierto por su doble vida se vuelve más real. Capítulo 6. El encuentro con el príncipe Michael. El amanecer siguiente llegó con una sensación de tensión en el aire. Rasendil se despertó con la mente pesada, las decisiones de la víspera y la inminente audiencia con el príncipe Michael rondando en su cabeza. Sabía que el encuentro con el hermano del rey sería una prueba crítica. Si Michael sospechaba siquiera por un momento que no era realmente su hermano, las consecuencias serían fatales. La corte de Ruritania estaba plagada de intrigas y conspiraciones, y el príncipe Michael no era ajeno a ellas. De hecho, su ambición por el trono era bien conocida, y un encuentro privado con él podría ser tanto una oportunidad como una amenaza. Rasendil se preparó para el día con el mismo protocolo que había seguido desde que asumió el papel del rey. Sirvientes lo asistieron en su vestimenta ceremonial, y el peso de la corona parecía cada vez más palpable. No obstante, no podía dejar de pensar en lo que sucedería cuando finalmente se encontrara con Michael. ¿Qué tan bien conocería el príncipe a su hermano? ¿Cuánto podría sospechar si algo no encajaba en su comportamiento? Cuando llegó el momento, un sirviente lo condujo por los pasillos del palacio hasta una sala privada,
decorada con tapices oscuros y muebles de lujo. La atmósfera era solemne, casi opresiva, como si el palacio mismo supiera que algo crucial estaba a punto de suceder. Rasendil respiró profundamente y se detuvo frente a una puerta pesada. El sirviente tocó suavemente, y al recibir una respuesta, la puerta se abrió. Al otro lado, el príncipe Michael lo esperaba. Su presencia era imponente, su mirada fija y analítica. Michael era un hombre de aspecto maduro, alto y de porte elegante, pero su rostro mostraba una expresión que, en ese momento, parecía más bien un estudio de frialdad calculadora que de afecto fraternal. Aunque no había nada abiertamente hostil en su rostro, Rasendil percibió una tensión en el ambiente, como si el príncipe estuviera evaluando cada gesto, cada palabra. Majestad, dijo Michael con una inclinación de cabeza, aunque su tono carecía de la reverencia que uno esperaría de un hermano del rey. La forma en que pronunció las palabras fue calculada, como si tratara de descubrir algo que no podía ver a simple vista. Príncipe Michael, es un placer finalmente encontrarnos. He escuchado mucho sobre usted ***, respondió Rasendil con una sonrisa distante, procurando mantener la compostura. Aunque no podía ocultar su nerviosismo, sabía que no podía dar muestras de debilidad. Michael asintió lentamente, sus ojos observando a Rasendil con detenimiento, como si estuviera buscando una grieta en su fachada. Sí, claro. He oído hablar de ti también, hermano. De tus viajes, de tus aventuras. Su tono era cortante, casi burlón. Espero que estés preparado para asumir el peso de la corona como lo ha hecho nuestro padre, y como lo he hecho yo en su ausencia. La referencia al padre de ambos era una clara insinuación al carácter autoritario de Rudolf V y al hecho de que Michael había gobernado en su lugar mientras el rey estaba debilitado por sus problemas de salud. Rasendil, sintiendo la presión de la situación, contestó con firmeza: nuestro reino necesita estabilidad, Michael. Estoy aquí para asegurar que nada perturbe la paz que hemos logrado. Michael lo observó con una ceja levantada, claramente intrigado por la manera en que Rasendil había respondido. Algo en su postura, en su tono, lo hizo dudar, aunque no lo expresó en voz alta. En lugar de confrontarlo directamente, Michael dio un paso hacia una mesa cercana, donde un mapa detallado de Ruritania estaba extendido. Señaló una de las áreas más problemáticas en el sur, cerca de la frontera, donde los bandidos y los rebeldes se habían vuelto más activos en los últimos meses. Majestad, hay algo que me preocupa profundamente, dijo Michael, su voz ahora más grave. Los rumores de que hay una red de conspiradores entre la nobleza han cobrado fuerza. Si no controlamos la situación en la frontera, puede que estos elementos se alíen con los rebeldes. Rasendil observó el mapa, sintiendo la tensión en cada palabra que el príncipe pronunciaba. Sabía que cualquier indicio de indecisión de su parte podría hacer que Michael lo descubriera. A pesar de no estar al tanto de todos los detalles militares, Rasendil asintió y respondió con determinación: lo solucionaré, Michael. Enviaremos refuerzos a la frontera inmediatamente. No podemos permitir que estos traidores arruinen lo que hemos trabajado tan duramente para construir. Michael no pareció convencido del todo, pero se limitó a asentir lentamente. Muy bien, Majestad. Estaré pendiente de cualquier avance ***. Sin embargo, Rasendil pudo notar que había algo en la mirada del príncipe que sugería que no lo dejaría ir tan fácilmente. Pero hay algo más que me gustaría discutir, dijo Michael, con una ligera sonrisa en sus labios. Sé que te has estado adaptando a tu nuevo papel, hermano, y es admirable. Sin embargo, los rumores sobre tu temperamento, por así decirlo, siguen circulando. Algunos dicen que no tienes la misma resolución que nuestro padre. Tal vez, como dice la gente, aún no eres completamente consciente de lo que significa ser rey. El ataque fue sutil, pero claro. Michael estaba probando los límites de su hermano, buscando cualquier debilidad, cualquier señal de vacilación que pudiera ser explotada. Rasendil, con un esfuerzo titánico, mantuvo la calma. Sabía que cualquier respuesta impulsiva podría ser su perdición. Mi temperamento es adecuado para las circunstancias, respondió con firmeza. Los tiempos cambian, Michael, y nosotros debemos cambiar con ellos. A pesar de lo que decía, Rasendil sentía que sus palabras no lograban tranquilizar del todo a su interlocutor. Michael lo miró en silencio durante unos segundos, antes de inclinar la cabeza en un gesto que podría haber sido de respeto, o tal vez, de burla.
Veremos, hermano. Veremos cómo manejas los desafíos que se te presenten. La tensión entre los dos era palpable. Aunque las palabras de Michael no fueron abiertas amenazas, Rassendyll no pudo evitar sentir que había algo más en juego que una simple reunión familiar. El príncipe estaba observando, analizando cada uno de sus movimientos, y no tenía ninguna intención de dejar que su hermano tomara el trono sin cuestionarlo. Antes de que la reunión llegara a su fin, Michael se acercó un poco más, mirando a Rassendyll con una ligera sonrisa en el rostro. Espero que no te estés tomando demasiado en serio el consejo de los demás, Majestad. A veces, la gente es demasiado cautelosa. A veces, hay que ser más decisivo. Las palabras flotaron en el aire mientras Rassendyll sentía una creciente presión. Michael estaba probando los límites, no solo del reino, sino de su propia identidad. El príncipe parecía entender que algo no encajaba del todo, pero no podía aún poner el dedo en qué era. Lo seré, respondió Rassendyll, con más convicción de lo que sentía. Gracias por tu consejo, hermano. Me aseguraré de estar a la altura. Con esas palabras, la reunión llegó a su fin, y Rassendyll dejó la sala, su mente ocupada por las insinuaciones de Michael. Mientras se alejaba, no podía evitar preguntarse, ¿cuánto tiempo más podría seguir engañando al príncipe? Y, lo más importante, si el príncipe Michael llegaba a descubrir la verdad, ¿qué sería de él? Capítulo 7. La doble amenaza. Tras la tensa audiencia con el príncipe Michael, Rassendyll se retiró a sus aposentos con una sensación de opresión creciente. El encuentro con su hermano había dejado claro que, aunque Michael no lo había descubierto, su paciencia no era infinita. Las palabras sutiles de advertencia que el príncipe había dejado en el aire seguían resonando en su mente. A veces hay que ser más decisivo. Aquello no era una simple sugerencia, era una amenaza velada. Rassendyll sabía que Michael no dejaría que su posición como rey fuera cuestionada, y que, tarde o temprano, su astucia podría revelar la verdad detrás de su suplantación. El día siguiente comenzó como cualquier otro en la corte de Ruritania, pero para Rassendyll, las apariencias de normalidad se sentían cada vez más frágiles. Mientras desayunaba, la quietud del palacio parecía más inquietante que reconfortante. Los sirvientes le ofrecieron sus respetos, los cortesanos lo saludaron con reverencia, pero en cada gesto sentía la presión de tener que mantener una fachada perfecta. Cada mirada, cada palabra, cada interacción podía ser un indicio de que alguien sospechaba algo. Su mente estaba dividida entre las demandas de la corte y su creciente ansiedad sobre la situación con Michael. ¿Qué haría si el príncipe empezaba a investigar más a fondo? ¿Podría seguir con el juego durante mucho tiempo sin ser descubierto? Esa mañana, después de la reunión habitual con los ministros, Rassendyll decidió salir a dar un paseo por los jardines del palacio. Necesitaba despejarse, tomar aire fresco y poner en orden sus pensamientos. La serenidad del paisaje, los estanques tranquilos y los árboles frondosos le proporcionaron una breve sensación de calma. Sin embargo, al acercarse a un rincón apartado del jardín, una figura familiar apareció en su campo de visión. Flavia, la princesa heredera, hermana del rey, y una de las pocas personas en el reino con la que Rassendyll sentía que podía hablar con cierto grado de sinceridad. Flavia, al ver a Rassendyll, sonrió de manera cálida pero cautelosa. Sabía que la situación en Ruritania era delicada, pero la joven princesa confiaba en su hermano, en el rey que le había prometido su ayuda. Sin embargo, la mirada de Flavia revelaba una preocupación no disimulada. Ella sabía que algo no estaba del todo bien, pero no podía señalar qué. Majestad, ¿cómo se siente hoy? ***, preguntó Flavia con su voz suave, pero con un toque de vulnerabilidad. Rassendyll, sabiendo que su comportamiento había cambiado desde que asumió el rol del rey, intentó devolverle la sonrisa con la mayor naturalidad posible. Me siento bien, gracias, princesa. Las cosas están en marcha, aunque no puedo evitar sentir que la calma es engañosa. Flavia frunció el ceño ligeramente, como si no entendiera por completo a qué se refería. La calma, repitió curiosa. No debería ser un buen signo. Rassendyll asintió, pero había algo en su tono que no se podía ocultar, la tensión. Sí, lo es. Pero a veces la calma es solo el preludio de una tormenta. Flavia lo miró fijamente, como si intentara descifrar algo en sus palabras. ¿Estás preocupado por algo, Majestad?
Sus ojos se estrecharon, buscando alguna pista en su comportamiento. Rasendil dudó por un momento. Aunque había llegado a confiar en Flavia más que en cualquier otra persona del palacio, sabía que no podía revelarle toda la verdad. Decidió, entonces, responder con una evasiva parcial. Solo tengo muchas decisiones sobre mis hombros. Estoy tratando de ser lo mejor que puedo ser para el reino. Flavia no estaba completamente convencida, pero aceptó su respuesta. Nuestro reino necesita su estabilidad más que nunca. Luego se acercó un poco más a él, bajando la voz. Mi hermano, el príncipe Michael, ¿cómo está? La pregunta, sencilla pero directa, sorprendió a Rasendil. Flavia nunca había mostrado abiertamente desconfianza hacia su hermano, pero la manera en que formuló la pregunta sugería lo contrario. Rasendil no podía negar que había algo raro en la relación entre los hermanos, algo que lo ponía en alerta. Si Flavia sabía algo, si sospechaba de algo, debía ser muy cauteloso. Está bien. La respuesta salió mecánicamente, como una respuesta que ya había ensayado varias veces. Es un hermano preocupado por el reino, nada más. Flavia lo observó un momento, pero luego sus ojos se suavizaron. Lo espero. Su tono era más suave, pero Rasendil no dejó de notar la sombra de la duda que se cernía sobre ella. Flavia no estaba convencida de que todo estuviera bien, y eso lo inquietó profundamente. A medida que la conversación llegaba a su fin, Rasendil notó que Flavia se retiraba con una mirada pensativa, como si alguna semilla de preocupación hubiera sido plantada en su mente. Aunque no lo había dicho en voz alta, la princesa sentía que algo no estaba bien, y eso solo añadía una nueva capa de tensión al ya volátil ambiente de la corte. Rasendil regresó a sus aposentos, pero su mente no podía dejar de girar alrededor de lo sucedido. No solo Michael lo estaba observando cuidadosamente, sino también Flavia comenzaba a sospechar. Tenía que ser más cauteloso, más astuto. Cualquier indicio de duda, cualquier señal de debilidad, podría ser su fin. Esa noche, sin embargo, la amenaza se materializó de una manera mucho más directa de lo que había imaginado. Mientras cenaba, un mensajero del reino llegó con una carta urgente. El contenido del mensaje era claro: los rebeldes, a los que se había hecho frente en la frontera sur, ahora estaban avanzando hacia la capital, y había indicios de que contaban con la ayuda de varios nobles descontentos. La carta no solo contenía malas noticias militares, sino también una amenaza más personal. Se mencionaba que había rumores de que alguien en la corte planeaba traicionar al rey, y que su vida corría peligro. La tensión creció aún más, y Rasendil sintió como el peso de su situación se incrementaba. Si los rebeldes llegaban a la capital, todo sería aún más difícil. Pero lo que más le preocupaba era la insinuación de la carta. ¿Quién dentro de la corte estaba conspirando contra él? Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, y la imagen que emergía no era nada reconfortante. Michael podría estar involucrado en los complots de los nobles rebeldes, y Flavia, aunque todavía no lo sabía, estaba acercándose peligrosamente a la verdad. La espada de Damocles colgaba sobre su cabeza, y el juego de la suplantación del rey estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Este capítulo profundiza en las complicaciones personales y políticas que enfrenta Rasendil mientras mantiene la suplantación del rey. La presión de ocultar su verdadera identidad se intensifica, ya que tanto Flavia como Michael comienzan a sospechar, y los problemas en la frontera sur y dentro de la corte amenazan con desbordarse. Capítulo 8. La conspiración descubierta. La situación en Ruritania se volvía más tensa con cada hora que pasaba. La carta que había recibido la noche anterior había sacudido profundamente a Rasendil. No solo la amenaza de los rebeldes avanzando hacia la capital le preocupaba, sino el susurro de una traición dentro de las mismas murallas del palacio. Si alguien en la corte estaba conspirando contra él, debía actuar rápido antes de que la situación se volviera irreversible. El sol apenas iluminaba la ciudad al día siguiente, pero el ritmo en el palacio era frenético. Los ministros y generales se apresuraban a preparar las defensas, y la corte, que normalmente era un lugar de ostentación y lujo, ahora parecía un nido de ansiedad y dudas. Rasendil había convocado a sus consejeros más cercanos para una reunión urgente, y esperaba obtener de ellos algo más que simple retórica. Al llegar al salón de audiencias, encontró a varios de sus principales oficiales esperando, incluido el barón von Tarlenheim, el hombre de confianza del rey. Rasendil notó que, a pesar de la tensión, todos se mantenían en silencio.
Parecían esperar que él hablara primero. Señores, la situación en la frontera es grave, comenzó Rassendyll, adoptando un tono firme. Tenemos que tomar decisiones rápidas. Los rebeldes están avanzando, y hay rumores de que algunos nobles están colaborando con ellos. Su mirada se deslizó sobre los rostros de los presentes, buscando alguna señal de culpabilidad, alguna reacción que delatara a un traidor. No podemos permitir que la capital caiga en sus manos. Los oficiales murmuraron entre sí, pero fue el barón von Tarlenheim quien habló en primer lugar. Majestad, lo que dice es cierto. He recibido informes de que algunas de las casas más antiguas están mostrando signos de deslealtad. Incluso ha circulado el rumor de que el príncipe Michael está buscando alianzas con los rebeldes. Rassendyll se tensó al escuchar el nombre de Michael, pero no dejó que su sorpresa se notara. Era obvio que el príncipe no estaba dispuesto a esperar mucho más para apoderarse del trono. Sabía que, si no tomaba cartas en el asunto, Michael podría utilizar la situación en su beneficio y desestabilizar el gobierno. ¿Qué sabemos sobre esos rumores?, preguntó Rassendyll con calma, aunque por dentro sentía que su corazón latía más rápido. ¿Es posible que haya algo de verdad en ellos? El barón hizo una pausa antes de responder, sabiendo que estaba sobre terreno delicado. Majestad, el príncipe Michael ha estado hablando con algunos de los nobles más influyentes en privado. Lo que no sabemos es hasta qué punto ha comprometido su lealtad a la corona. El barón frunció el ceño, visiblemente preocupado. Si Michael está involucrado en una conspiración, podríamos estar enfrentando una rebelión dentro de la corte. Rassendyll frunció el ceño. La situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Michael no solo era un hermano celoso, sino también un político astuto, capaz de manipular las circunstancias a su favor. Y si la corte lo apoyaba, su reinado sería efímero. ¿Qué medidas debemos tomar?, preguntó, manteniendo la compostura. Necesitamos actuar con rapidez, Su Majestad, sugirió el barón. Lo primero es asegurar la lealtad de los generales y de los hombres clave en el ejército. Si controlamos a las fuerzas armadas, podremos neutralizar cualquier intento de rebelión. Rassendyll asintió, sintiendo que esta era la primera acción lógica, aunque sabía que no sería suficiente. De acuerdo. Debemos asegurarnos de que la lealtad de los oficiales esté confirmada. Pero también debemos encontrar pruebas sólidas sobre la conspiración de Michael antes de tomar cualquier medida en su contra. El barón lo miró preocupado. Eso puede ser más difícil de lo que parece, Majestad. Michael es astuto. Si está detrás de todo esto, es probable que haya dejado muy pocos rastros. En ese momento, una sombra se deslizó por la puerta. Un mensajero del reino, sudoroso y agitado, entró rápidamente, interrumpiendo la conversación. Su Majestad, hay algo más. El mensajero parecía al borde del colapso. He traído una noticia urgente. La princesa Flavia ha desaparecido. Rassendyll se quedó helado. ¿Qué? La palabra salió de sus labios casi como un susurro, pero el mensajero insistió con gravedad. La princesa Flavia no está en sus aposentos, ni en ninguna de las habitaciones del palacio. Los sirvientes que la atendían la vieron salir de madrugada, y no sabemos su paradero. Un sentimiento de pavor recorrió a Rassendyll. ¿Qué estaba pasando? Flavia había sido una de las pocas personas que no mostraba sospechas sobre él, y ahora su desaparición podría ser la señal de que algo mucho más grande estaba en marcha. Si Michael estaba detrás de esta desaparición, sería un acto directo de desafío, una declaración de guerra en su propio palacio. ¿Dónde está el príncipe Michael?, preguntó, su voz oscureciéndose. Lo hemos buscado, Majestad, pero no está en sus aposentos. El mensajero se apresuró a añadir, nos dicen que ha partido hacia el norte, a una de sus propiedades en las afueras de la ciudad. La noticia de la desaparición de Flavia dejó a todos los presentes en shock. El aire en el salón se volvió denso, pesado. La situación era ahora mucho más compleja. La princesa Flavia estaba en peligro, y Rassendyll sospechaba que Michael estaba detrás de todo esto. Esto no puede quedar así, declaró Rassendyll con firmeza, su voz retumbando en las paredes del salón. Convocad a todos los oficiales leales. Nadie sale del palacio sin mi permiso. Tenemos que encontrar a la princesa antes de que sea demasiado tarde. Sabía que Flavia era más que una simple pieza en este juego de poder,
Ella era la clave para asegurar su propio futuro en el trono. Si Michael había tomado a la princesa como rehén o había planeado algo más siniestro, la situación podía volverse letal. Además, la desaparición de Flavia no solo minaría su autoridad, sino que también podría generar una ola de caos en todo el reino. Con ese pensamiento en mente, Rasendil se apresuró a organizar a sus hombres, consciente de que cada minuto contaba. La conspiración se estaba desmoronando frente a él, y el riesgo de perder todo lo que había ganado aumentaba con cada paso. Capítulo 9. La búsqueda de Flavia. La desaparición de la princesa Flavia había encendido una alarma en todo el palacio. Para Rasendil, el reino ya no era solo un escenario de intriga política, ahora se había convertido en un campo de batalla en el que su propia vida y la de la princesa estaban en juego. Flavia, que había sido uno de los pocos pilares de su incipiente reinado, se había esfumado sin dejar rastro, y Michael, su hermano, parecía estar involucrado en su desaparición. Con los informes de la mañana, la ansiedad de Rasendil se multiplicó. Flavia no solo había desaparecido de su habitación sin dejar pistas, sino que todos los accesos hacia el palacio y las murallas exteriores habían sido controlados con rigurosidad. Nadie podría haber salido sin ser visto, salvo que alguien dentro del palacio estuviera ayudando a ocultar su paradero. Esto solo confirmaba que algo aún más siniestro se estaba gestando. A la hora de la comida, Rasendil convocó una reunión de emergencia con los oficiales más cercanos, incluidos el barón von Tarlenheim y Sapt, el veterano que había sido un apoyo fundamental desde el primer día. Este último, más que cualquier otro, entendía las complejidades de la política en Ruritania y los peligros que acechaban detrás de cada fachada de cortesía. Sapt, ¿qué piensas de todo esto?, preguntó Rasendil, mientras todos los presentes se sentaban alrededor de la mesa de estrategias, en una sala más pequeña del palacio, donde las paredes de piedra parecían absorber el eco de la tensión palpable. ¿Qué clase de juego está jugando Michael? ***. Sapt, que había sido el confidente más cercano del rey, se mostró grave. Majestad, no hay duda de que el príncipe Michael está detrás de todo esto. Flavia es la única persona en el reino que podría cuestionar su derecho al trono, y su desaparición no es casual. Él debe haberla secuestrado para asegurarse de que el reino no le dé su apoyo. Si la princesa está bajo su control, Michael tiene la llave para asegurar la lealtad de muchos nobles que, hasta ahora, se habían mantenido neutrales. Rasendil respiró profundamente. Sabía que Sapt tenía razón. La desaparición de Flavia no era solo una tragedia personal, sino una jugada maestra para desestabilizar su autoridad. Si Michael lograba que Flavia fuera vista como una prisionera, él podría ganar el apoyo de los nobles, que preferirían verle a él en el trono. ¿Cómo logramos encontrarla?, preguntó Rasendil, su voz tensa. Debe haber algo que hayamos pasado por alto. Sapt, que había hecho innumerables viajes a través de los pasillos más oscuros del poder, asintió lentamente. No podemos depender solo de la información oficial, Majestad. No sabemos si todos los que rodean a Michael son leales a él o si están siendo manipulados. Hizo una pausa, mirando a los demás presentes antes de continuar. Necesitamos usar nuestras propias fuentes. He hablado con algunos de los hombres más confiables que tenemos en las guardias y en la ciudad. Hay rumores de que el príncipe ha viajado al norte, a una de sus residencias. Rasendil frunció el ceño. ¿Al norte? ¿En qué parte exactamente? La propiedad está cerca del bosque de Zenda. Es un lugar aislado, rodeado por terrenos difíciles. Sapt levantó una ceja. Si el príncipe ha decidido esconder a la princesa allí, será complicado llegar sin ser vistos. El nombre de Zenda resonó en los oídos de Rasendil, evocando una sensación de mal presagio. Sabía que el lugar tenía una reputación, un territorio olvidado por muchos, pero vigilado de cerca por aquellos que deseaban mantener sus secretos a salvo. El bosque de Zenda no solo era un laberinto natural, sino también un refugio de conspiradores, bandidos y ahora, quizás de la traición más grande de todas. Entonces, nos dirigimos a Zenda, resolvió Rasendil, con determinación. No podemos permitir que Michael se salga con la suya. Necesitamos encontrar a Flavia antes de que él la utilice como su peón para controlar el reino. La decisión estaba tomada, y los preparativos comenzaron rápidamente. El barón von Tarlenheim se encargó de reunir a un grupo de hombres leales, mientras que Sapt se ofreció a guiar a Rasendil a través del terreno peligroso de Zenda.
Aunque la misión era extremadamente peligrosa, Rasendil sabía que no había otra opción. No solo debía salvar a Flavia, sino también su propio reinado. Mientras Rasendil se preparaba para partir hacia el norte, la gravedad de la situación lo golpeó con más fuerza. ¿Qué haría Michael si llegaba antes que él? ¿Qué pasaría si, al llegar, Flavia ya estuviera en manos de los rebeldes o bajo la influencia de su hermano? Dejando de lado esos pensamientos, Rasendil se despidió de la corte y montó su caballo. La incertidumbre lo acompañaba en cada paso. Con un grupo reducido de hombres, se dirigió hacia el norte, adentrándose en la región más remota del reino. El viaje fue arduo y lleno de peligros. Los caminos eran empinados y serpenteantes, y el frío de la región hizo que el viaje fuera aún más difícil. Durante el trayecto, Sapt se mantenía a su lado, vigilante, y de vez en cuando, le susurraba advertencias sobre los posibles peligros que podían estar acechando. Rasendil, por su parte, no podía dejar de pensar en Flavia y en lo que podría estar ocurriendo en ese momento. A medida que se acercaban a Zenda, la oscuridad se fue intensificando. El bosque, que antes parecía un paisaje sereno, ahora se veía opresivo, casi como un velo de misterio y peligro. La sensación de estar siendo observado no abandonaba a Rasendil, y el susurro de las hojas movidas por el viento parecía hablar de una traición aún no revelada. Finalmente, llegaron a las afueras de Zenda, y Rasendil se dio cuenta de que el tiempo se les estaba agotando. Si no encontraban a Flavia pronto, sus opciones serían mínimas. Michael estaba jugando un juego peligroso, y en el reino de Ruritania, el que tenía el control de los secretos, controlaba el destino. Capítulo 10. El bosque de Zenda. El aire frío de la mañana golpeaba la cara de Rasendil mientras cabalgaba a través del denso bosque de Zenda. A medida que se adentraba en ese territorio inhóspito, la tensión aumentaba, como si el propio bosque estuviera conspirando contra ellos. Las sombras de los árboles altos y las ramas enmarañadas se extendían por el suelo, creando una atmósfera sombría y opresiva. Cada crujido en la distancia, cada movimiento en el follaje, parecía indicar que alguien, o algo, los observaba. A su lado, Sapt cabalgaba con una expresión severa, vigilante. Aunque Rasendil no lo mostraba, el peso de la situación lo estaba agotando. No solo estaba luchando contra el tiempo para salvar a Flavia, sino que sabía que el simple hecho de estar aquí, en este territorio tan aislado y peligroso, los ponía en una situación aún más precaria. «Estamos cerca, Majestad», dijo Sapt, rompiendo el silencio. Su voz era grave, pero en ella se percibía una seguridad que Rasendil deseaba profundamente. Sí, Michael ha traído a la princesa aquí, no será fácil encontrarla. Este bosque tiene muchos secretos, y los que viven en él los protegen como si fueran suyos. Rasendil asintió en silencio. Había oído historias sobre Zenda, un lugar lleno de rincones ocultos, donde los hombres que sabían los caminos correctos podían desaparecer sin dejar rastro. Sabía que, si Flavia estaba allí, encontrarla no sería tarea sencilla. A lo lejos, el sonido de los cascos de los caballos rompió el murmullo del bosque, pero a medida que se acercaban, una creciente sensación de incomodidad se apoderó de él. Algo no estaba bien. Detenios. Sapt levantó la mano, señalando a los hombres que los acompañaban. El pequeño grupo se detuvo en seco, sus caballos quietos, tensos, como si percibieran algo que Rasendil no podía ver. «¿Qué sucede?», preguntó, con el ceño fruncido. Sapt, con el rostro serio, susurró: «Hay huellas frescas. No son de animales». Señaló el suelo, donde se podían distinguir marcas recientes de botas, algunas aún cubiertas por una capa ligera de humedad. «Michael y sus hombres están cerca». El corazón de Rasendil dio un vuelco. Michael. El príncipe no solo había llevado a Flavia a Zenda, sino que, al parecer, estaba tan confiado en su poder que había dejado un rastro deliberado de su presencia. ¿Era una trampa? ¿Un intento de que lo encontraran? ¿Qué tan cerca estaba? «Debemos ir con cautela», dijo Sapt, como si leyera sus pensamientos. «Si están tan cerca, no podemos arriesgarnos a ser vistos». Rasendil asintió, el rostro tenso, y los dos se adentraron aún más en el bosque, sus hombres siguiéndolos en silencio. A medida que avanzaban, el aire parecía volverse más pesado. El sol se filtraba débilmente a través de las hojas, creando una luz parpadeante que solo aumentaba la sensación de inquietud. La ansiedad se palpaba en el ambiente.
El terreno se volvía cada vez más accidentado, con piedras grandes y arbustos espinosos que dificultaban el avance. La lluvia reciente había hecho que el suelo estuviera resbaladizo, lo que obligaba a los caballos a moverse con lentitud. Sin embargo, Rasendil y Sapt parecían decididos a no detenerse. Tras horas de silenciosa marcha, llegaron a un claro en el corazón del bosque. En el centro de este claro había una antigua mansión, parcialmente oculta entre las sombras de los árboles, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales, olvidada por el mundo. La mansión estaba en un estado de decadencia, sus muros de piedra cubiertos por musgo y sus ventanas rotas, pero aún poseía una extraña dignidad. Rasendil sintió un escalofrío recorrer su espalda al verla. Algo no estaba bien en ese lugar. «Este es el lugar», dijo Sapt con voz baja. «La residencia de Michael está cerca. Esta mansión es el lugar donde él y sus hombres se esconden». Rasendil asintió, y sin perder tiempo, bajó de su caballo. «Debemos ser rápidos». Los hombres avanzaron con sigilo, pero algo en el aire comenzó a cambiar. Un viento helado soplaba con fuerza, y de repente, un fuerte crujido resonó a lo lejos. Algo había alterado el equilibrio del bosque. Sapt, que siempre parecía tener un sexto sentido para el peligro, se detuvo en seco y levantó la mano. «Es una emboscada», murmuró Sapt. Cuidado. En ese instante, la calma del bosque se rompió. Un grupo de hombres vestidos con ropas oscuras emergió de entre los árboles, rodeando el pequeño grupo de Rasendil con rapidez. Eran soldados de Michael, entrenados para moverse con sigilo y rapidez, y ahora, tenían a Rasendil y a su gente atrapados. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una capa negra se adelantó. Su rostro era sombrío, pero los ojos que brillaban bajo la capucha no dejaban lugar a dudas. Era el propio príncipe Michael. «No es necesario que sigas buscando más, querido hermano», dijo Michael con una sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando de cada momento de la tensión. «Todo lo que buscas está aquí, en Zenda». Rasendil se tensó, preparándose para lo peor. «¿Dónde está Flavia?», preguntó con voz firme, pero con el corazón palpitante. Michael lo miró con una sonrisa sádica, como si todo esto fuera un juego para él. «Ah, Flavia». Su tono era casi burlón. «La princesa está en buenas manos. Quizá ya sea demasiado tarde para que la salves». Con un gesto, Michael hizo que sus hombres avanzaran, pero justo antes de que pudiera ordenar su captura, un sonido familiar interrumpió la escena, el retumbar de más caballos acercándose rápidamente. «Sapt, los refuerzos», gritó Rasendil. La sorpresa apareció en el rostro de Michael cuando vio que otros caballos, liderados por Barón von Tarlenheim y varios de sus soldados, emergieron del bosque. Michael, aparentemente, no había contado con este movimiento. El plan de Rasendil de atraer a sus hombres hacia el claro había funcionado. Ahora, la situación era aún más peligrosa. «No seré el único que gane hoy, hermano», gritó Michael, su rostro retorcido en rabia. La princesa no será tuya. Nunca lo fue. El choque estaba a punto de comenzar. Las espadas se desenvainaron y los caballos galoparon, mientras la batalla en Zenda se libraba no solo por el destino de la princesa, sino por el futuro del trono de Ruritania. Capítulo 11. El confrontamiento en Zenda. El caos estalló en el claro de Zenda. Las espadas chocaban, los gritos resonaban, y los caballos galopaban con furia. Rasendil estaba en el centro de la batalla, su cuerpo tenso, los músculos listos para moverse con rapidez. Michael había rodeado el lugar con sus hombres, y la lucha por el control del destino de Ruritania había comenzado. Rasendil, decidido a encontrar a Flavia, luchaba con precisión. Cada golpe era una mezcla de fuerza y desesperación. Sus ojos recorrían el campo de batalla, buscando cualquier señal de su hermano o de la princesa. Pero, entre el rugir del combate, solo podía concentrarse en su hermano, el príncipe Michael, cuya presencia se destacaba entre la multitud. «Michael», gritó Rasendil, su voz penetrando el clamor de la batalla. Michael lo miró desde el otro lado, su rostro cubierto de rabia y desprecio. En un movimiento rápido, ordenó a sus guardias que rodearan a Rasendil. Los hombres de ambos bandos estaban entrelazados, pero Rasendil no se detenía. Necesitaba a Michael. De repente, en el fragor de la lucha, Rasendil pudo verlo, su hermano, encapuchado y con la espada en la mano, avanzando con intención de acabar con él.
Un grito cortó el aire. Flavia. Su nombre fue suficiente para que, por un segundo, el mundo se detuviera. Michael también lo escuchó. Sus ojos, por un instante, mostraron incertidumbre. Pero era solo por un instante. Sin perder tiempo, se lanzó hacia Rasendil, furioso. Te dije que esto no te concernía, rugió Michael, mientras su espada descendía con rapidez hacia el rey. Rasendil desvió el golpe y, con agilidad, respondió con un contraataque. El sonido de las espadas chocando llenaba el aire, pero Rasendil no pensaba en nada más que en la princesa. Necesitaba saber si ella estaba a salvo. Flavia, volvió a gritar, y en ese momento, aprovechó un descuido de su hermano. Con un rápido movimiento, desarmó a Michael, haciendo que su espada cayera al suelo con un ruido sordo. Michael cayó de rodillas, su rostro torcido de rabia y frustración. No ganarás, Michael, dijo Rasendil, su voz firme, pero también llena de angustia. El destino del reino y de la princesa dependía de ese momento. Con un grito, Michael trató de levantarse, pero fue inútil. Rasendil lo dejó allí, tirado en el suelo, mientras se dirigía con rapidez hacia la mansión. El eco de su voz resonaba en su mente, mientras corría hacia la entrada. Flavia. Cada segundo contaba. La batalla aún rugía a su alrededor, pero él solo pensaba en ella. ¿Estaría a salvo? A medida que cruzaba el umbral de la mansión, la tensión lo envolvía. Pero un grito de la princesa, una voz clara en el interior, rompió sus pensamientos. Flavia estaba viva. El rescate de la princesa estaba cerca, y con ello, la esperanza de que Rasendil pudiera finalmente restaurar la paz en Ruritania. Capítulo 12. La liberación de Flavia. El sonido de las espadas y los gritos de batalla seguían resonando en el exterior, pero dentro de la mansión, todo estaba en silencio. El aire era denso y frío, impregnado con el peso de la incertidumbre. Rasendil avanzaba rápidamente por el pasillo oscuro, su corazón latiendo con fuerza, cada paso más cerca de Flavia. La mansión, aunque antigua y desgastada, tenía una belleza sombría. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo, parecían susurrar secretos de tiempos pasados. Rasendil no podía permitirse perder ni un segundo. Flavia estaba allí, prisionera de su hermano, y él había jurado salvarla. Al llegar a una puerta doble al final del corredor, vio dos guardias apostados. Los hombres, aunque sorprendidos al verlo aparecer tan rápido, no pudieron reaccionar antes de que Rasendil los derribara con rapidez. Sin embargo, no hubo tiempo para detenerse. El sonido de pasos apresurados venía del pasillo adyacente. El peligro de ser descubierto era inminente. Empujó la puerta con fuerza. Dentro, en una habitación sencilla pero elegante, estaba Flavia. Ella estaba sentada sobre una silla, con las manos atadas, su rostro pálido, pero sereno. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rasendil, una chispa de esperanza brilló en ellos. Flavia, murmuró él, su voz cargada de emoción, pero también de urgencia. No había tiempo para palabras, no había tiempo para explicaciones. Solo necesitaban escapar. Flavia, al principio desconcertada, alzó la mirada y, al ver a Rasendil, se levantó con rapidez, como si la presencia de él le devolviera la vida. Sin embargo, sus manos estaban fuertemente atadas, y la desesperación se reflejaba en su rostro. Rasendil, no, dijo, con la voz temblorosa. No puedo quedarme aquí. Michael. Antes de que pudiera terminar, él ya estaba a su lado, cortando las cuerdas que la mantenían prisionera. Estamos a salvo ahora. Su tono no dejaba lugar a dudas, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. En ese momento, los gritos de los hombres de Michael se escucharon más cerca, lo que indicaba que la batalla en el exterior había comenzado a moverse hacia el interior de la mansión. Rasendil miró a Flavia con urgencia. Tenían que salir rápidamente. Sin perder tiempo, la tomó de la mano y la guió hacia la ventana más cercana. Desde allí, podían ver el caos que se desarrollaba en el bosque. Hombres luchando, caballos desbocados, y el humo de los incendios comenzando a elevarse en el horizonte. Aunque el rescate de Flavia era un triunfo, la guerra por el trono de Ruritania estaba lejos de haberse terminado. ¿Puedes correr?, preguntó Rasendil, su rostro grave mientras observaba el paisaje. Flavia, aún débil, asintió con determinación. Lo haré. Rasendil sabía que no podrían seguir el mismo camino por el que había llegado.
Michael y sus hombres estarían buscando a Flavia, y la salida por el pasillo principal estaba cerrada. Tenían que usar el bosque a su favor. Recordó una ruta secreta que había sido utilizada en tiempos pasados por los monarcas para escapar rápidamente de la mansión. Si aún existía, podrían evadir a los soldados y ganar algo de tiempo. «Sígueme». Rasendil la condujo hacia un pequeño pasillo en la parte trasera de la mansión, cubierto por una cortina de terciopelo. Al moverla, reveló una puerta oculta en la pared. «Este es el único camino seguro». Flavia, al ver la salida, parecía casi no creerlo. Estaba a punto de ser libre. Pero justo cuando iban a atravesar la puerta, un sonido pesado de pasos se escuchó detrás de ellos. La puerta que acababan de cerrar se abrió con violencia, y de nuevo, la figura de Michael apareció, empapado en sudor y con el rostro descompuesto por la furia. No escaparás, Rasendil. Michael había llegado justo a tiempo para ver cómo su hermano intentaba huir con Flavia. El aire se volvió espeso. Rasendil sacó su espada sin pensarlo 2 veces. «No lo haré». La batalla entre los hermanos era inevitable. Michael, armado con su propia espada, avanzó con una sonrisa feroz. «¿Crees que tienes lo que hace falta para gobernar Ruritania?», dijo Michael, con una mirada de desprecio. «Es mi trono, hermano, y nunca permitiré que me lo arrebates». Rasendil no respondió. Ya no podía esperar más. La vida de Flavia estaba en juego, y su deber era salvarla, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio hermano. Los 2 hombres se enfrentaron, las espadas brillando en el aire, el sonido de los choques resonando a través del pasillo oscuro. Cada golpe, cada esquive, era un reflejo de la tensión acumulada durante semanas de engaños y lucha por el poder. Flavia observaba desde atrás, con el corazón acelerado. El enfrentamiento entre los 2 hermanos parecía inevitable, pero ella sabía que no podía quedarse allí sin hacer nada. Su destino, el destino del reino, estaba en manos de Rasendil. En un último movimiento, Rasendil logró desarmar a Michael una vez más. El príncipe, exhausto y derrotado, cayó al suelo con un gruñido de frustración. «Esto no ha terminado», murmuró Michael, mirando a su hermano con odio. «Sí lo ha hecho», respondió Rasendil, mientras miraba hacia Flavia, quien había dado un paso adelante, ahora libre, pero aún incrédula de la rapidez con la que todo había cambiado. Rasendil se giró hacia ella, el peso de la victoria aún en sus hombros, pero con la sensación de que lo peor aún estaba por venir. Vamos, Flavia. «El camino no estará libre aún, pero te llevaré a salvo, asterisco asterisco». Sin perder más tiempo, los 2 salieron por la puerta secreta, dirigidos hacia el bosque y lejos de la mansión. Sabían que la batalla por el trono de Ruritania continuaba, pero, al menos, por ahora, Flavia estaba a salvo. Capítulo 13. La huida a través del bosque. La noche se cernía sobre Ruritania como una capa pesada y silenciosa. Rasendil y Flavia, apresurándose a través del denso bosque, no se atrevían a hacer ruido. Los árboles, cubiertos de sombras, parecían susurrar a medida que avanzaban, sus ramas crujían con cada paso. El resplandor de la luna filtrándose entre las copas de los árboles era su única guía, y la oscuridad del bosque parecía absorber cada sonido a su alrededor. Flavia, aunque aún débil por la experiencia vivida, seguía el paso firme de Rasendil. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no era solo por el esfuerzo físico. El miedo a lo que podría suceder si no escapaban pronto se mezclaba con la incertidumbre sobre el futuro de Ruritania. El trono, el destino del reino, estaba en juego, y Michael no dejaría que ellos se fueran tan fácilmente. «¿Crees que lo logramos?», preguntó Flavia, su voz temblorosa pero llena de determinación. Rasendil, con la mirada fija en el camino, no respondió de inmediato. Sabía que hablar de más podría ponerlos en peligro. Michael aún estaba cerca, y los soldados del príncipe no descansarían hasta encontrarlos. Sin embargo, no podía evitar sentir que habían dado un paso decisivo al escapar de la mansión. «Lo lograremos», respondió finalmente, con una sonrisa que trataba de ocultar su propia ansiedad. «Solo necesitamos tiempo». El camino a través del bosque se volvía cada vez más tortuoso. El terreno, cubierto de raíces y piedras resbaladizas, dificultaba el avance. Flavia tropezó varias veces, pero Rasendil, siempre atento, la sostenía con firmeza, guiándola a través de la oscuridad. La persecución no tardó en comenzar.
De repente, desde lo lejos, se escucharon los ecos de los cascos de caballos. Michael y sus hombres ya los estaban siguiendo. El retumbar de las tropas se hacía cada vez más fuerte, lo que indicaba que no tenían mucho tiempo antes de ser alcanzados. «Rápido, Flavia, apúrate», dijo Rasendil, tomando su mano con más fuerza. «Debemos llegar a la cueva del acantilado. Allí estaremos a salvo por un tiempo». Flavia, a pesar del miedo y el cansancio, asentía. El acantilado al que Rasendil se refería era una de las rutas secretas conocidas solo por los antiguos monarcas, un lugar apartado y de difícil acceso donde podrían esconderse hasta que se despejara la situación. Ambos seguían corriendo, pero el sonido de los caballos les llegaba más cerca. Flavia comenzó a sentir una presión creciente en su pecho. ¿Y si no llegaban a tiempo? El miedo a ser atrapados por las tropas de Michael la acosaba, pero sabía que no podía detenerse. «¿Cuánto falta?», preguntó Flavia, con la respiración entrecortada. «No mucho. Solo un poco más». Rasendil no dejaba de mirar hacia atrás, sus sentidos alertas. Sabía que cada minuto que pasaba los acercaba a una confrontación inevitable. Si los soldados de Michael los alcanzaban antes de llegar al acantilado, todo estaría perdido. La luna, que antes les había dado algo de luz, ahora se veía oculta tras nubes densas, sumiendo el bosque en una oscuridad aún más profunda. De repente, un grito lejano cortó el aire. Un soldado de Michael había dado con su rastro. El sonido de la alarma les indicó que la persecución se había intensificado. «Sigue», urgió Rasendil, apretando el paso. Sabía que, si conseguían llegar al acantilado, podrían aprovechar las alturas para escapar, o al menos, resistir un ataque. Flavia, aunque agotada, no dudó. El instinto de supervivencia la impulsaba a seguir adelante. En sus pensamientos solo había una cosa: llegar al acantilado, donde podrían encontrar refugio y, tal vez, un poco de paz. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al borde de un precipicio. La cueva del acantilado estaba oculta por una capa de enredaderas y musgo, pero Rasendil, con mano firme, apartó las plantas que cubrían la entrada. La cueva, oscura y fría, ofrecía un respiro temporal. Pero, mientras entraban, Rasendil sabía que no era el final de la huida, solo un pequeño alivio. «Estamos dentro», dijo, respirando con dificultad. «Ahora, debemos esperar a que pase la tormenta». Dentro de la cueva, Flavia se dejó caer sobre el suelo, agotada. Rasendil, al ver su estado, se inclinó hacia ella. Descansa un poco, Flavia. «Te lo prometo, todo estará bien ***, pero, a pesar de sus palabras, sabía que aún no habían escapado del todo. Michael no se detendría. La batalla por el reino estaba lejos de terminar, y aún quedaba mucho por hacer. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Flavia, mirándolo con ojos cansados pero decididos. Rasendil la miró, el cansancio reflejado en su rostro, pero también la determinación. «Ahora, Flavia, tenemos que planear el siguiente paso. Michael no se rendirá. Pero no importa lo que pase, te prometo que te sacaré de esto». Por un momento, la cueva estuvo en silencio, solo interrumpido por el sonido de su respiración agitada. Los dos sabían que el futuro de Ruritania aún estaba en juego, pero por primera vez en mucho tiempo, había algo más en sus corazones: esperanza. Capítulo 14. La dura decisión. La cueva, en su profunda oscuridad, se convirtió en un refugio de calma aparente. Rasendil y Flavia, agotados por la huida, se sentaron en el suelo rocoso. El sonido lejano de la batalla seguía reverberando en sus oídos, como un recordatorio constante de que la paz era algo distante, quizás inalcanzable, para Ruritania. Afuera, la noche continuaba su marcha, pero en su interior, todo era quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Rasendil había logrado esconderlos, al menos por un momento, pero sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Michael no descansaría hasta encontrar a Flavia y recuperar el control del reino, y, aunque él había sido un obstáculo, el príncipe no sería el único peligro al que se enfrentarían. «¿Y ahora qué?», preguntó Flavia, su voz débil pero firme. Había un toque de incertidumbre en sus ojos, que se reflejaba en el rostro de Rasendil. La joven princesa, aún marcada por la desesperación de los días anteriores, no sabía qué camino seguir, pero sentía el peso de la responsabilidad de su país en sus hombros. Rasendil se levantó lentamente,
caminando hasta la entrada de la cueva, donde la tenue luz de la luna apenas alcanzaba a colarse. Miró hacia el horizonte, donde los primeros atisbos de la mañana comenzaban a iluminar el bosque. No tenía respuesta inmediata, pero sabía que cada momento que pasaban allí representaba una oportunidad para Michael de dar con su paradero. Michael no se detendrá, dijo Rassendyll, volviendo a mirarla. Sé que no lo hará. Mientras sigamos aquí, su ejército estará buscando, y tal vez, incluso más cerca de lo que imaginamos. Sus palabras, aunque precisas, no hacían más que intensificar la sensación de urgencia. Flavia, a pesar de estar cansada, comprendía la gravedad de la situación. Ruritania necesitaba ser liberada, pero también sabía que no podía seguir huyendo indefinidamente. Había algo más en juego. El trono. ¿Qué propones hacer, Rassendyll?, preguntó, con una voz que intentaba ser fuerte, pero que llevaba consigo el peso de la duda. Rassendyll permaneció en silencio durante un momento. Sabía que una decisión crucial debía tomarse, pero no era algo fácil. La princesa Flavia, su legítima heredera, debía ser restaurada a su posición como reina, pero el reino, el poder, estaban demasiado entrelazados con la figura de Michael. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer por ella? Finalmente, se giró hacia Flavia, su mirada firme pero cargada de pesar. Creo que es hora de actuar, dijo con determinación. No podemos seguir escondiéndonos. Michael no se detendrá, y el reino se desmoronará mientras tanto. Flavia lo miró, sorprendida por el tono de su voz. ¿Actuar? ¿Qué podía significar eso en este momento? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. La idea de enfrentarse a Michael de nuevo, o peor aún, de hacer una jugada que podría costarles la vida, la aterraba. Rassendyll se acercó a ella, sus ojos brillando con la intensidad de quien sabe que ha llegado el momento de una gran decisión. Debemos recuperar el trono, dijo, como si las palabras fueran una necesidad apremiante. El único modo de detener a Michael es enfrentarnos a él de frente, y demostrar que Ruritania tiene un rey legítimo, aunque no lo parezca. Si dejamos que Michael continúe con su reinado usurpador, nada será seguro. Flavia, al oír estas palabras, entendió de inmediato. Rassendyll estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Tú eres el rey ahora, Rassendyll, susurró Flavia, su rostro lleno de incredulidad. El trono es tuyo, no el de Michael. Por un momento, todo estuvo en silencio. Rassendyll la miró fijamente, como si estuviera pesando sus propias palabras. El reino entero pendía de un hilo, y esa frágil línea dependía de una decisión que se tomaría en un instante. Él no había nacido para reinar, pero el deber lo había colocado en esa posición. Era su responsabilidad salvar Ruritania, aunque el precio fuera alto. Si eso es lo que piensas, Flavia, dijo finalmente, entonces debemos recuperar el trono juntos. Tú serás la reina, como corresponde. Yo seré tu protector, tu brazo derecho. Pero solo si estamos dispuestos a enfrentarnos a Michael de manera definitiva. Flavia asintió, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El plan que proponía Rassendyll no era solo arriesgado, sino que implicaba una guerra abierta con su propio hermano. La guerra no solo estaba en el campo de batalla, sino también en el alma del reino. ¿Dónde lo haremos?, preguntó Flavia con voz firme, con la misma determinación que Rassendyll. Si su destino estaba marcado por la sangre de su familia, que así fuera. En sus ojos brillaba una determinación renovada, una voluntad de luchar por Ruritania que no había sentido antes. Rassendyll le ofreció una sonrisa casi amarga. En el corazón de la ciudad, dijo. En el palacio de Zenda, el lugar donde todo comenzó, el lugar donde Michael cree que tiene todo bajo control. Es allí donde debemos enfrentarnos a él. Flavia respiró profundamente, comprendiendo que ese momento significaba mucho más que recuperar el trono. Era la batalla por el alma de su país, el futuro de su pueblo. Era una guerra por todo lo que representaba la realeza. Capítulo 15. El último enfrentamiento. La ciudad de Zenda, en la cúspide de la mañana, parecía inmóvil, como si todo estuviera aguardando el inminente choque de fuerzas que se avecinaba. Rassendyll y Flavia, ahora al borde de la ciudad, se encontraban en el umbral de una confrontación que marcaría no solo su destino, sino el de toda Ruritania. El sol apenas despuntaba, arrojando su luz sobre las altas torres del palacio, pero el calor de la batalla ya comenzaba a sentirse en el aire.
Rasendil miraba al horizonte, donde la silueta del palacio de Zenda se erguía como un gigante vigilante. Michael debía estar allí, en su fortaleza, creyendo que su victoria estaba asegurada. Sin embargo, no sabía que esa confianza pronto se vería destruida. «Es ahora o nunca», dijo Rasendil, su voz firme, pero cargada de tensión. «Si vamos a ganar, este es el momento». Flavia asintió, sus ojos brillando con determinación, aunque el miedo seguía presente en su interior. No era solo el deseo de recuperar el trono lo que la impulsaba, sino la necesidad de asegurar el futuro de Ruritania, un futuro que parecía desmoronarse entre las manos de su hermano. Ambos se adentraron en la ciudad, el suelo empedrado resonando con el eco de sus pasos. Los soldados de Michael patrullaban las calles, pero la llegada de Rasendil y Flavia no pasó desapercibida. En cuanto los primeros guardias los vieron, los ecos de alarma comenzaron a extenderse como un incendio en seco. «¡Alto!», gritó uno de los guardias, levantando su espada, pero Rasendil, con rapidez y destreza, desarmó al hombre antes de que pudiera reaccionar. El combate ya había comenzado, y no había vuelta atrás. «Flavia, ve al palacio», gritó Rasendil, empujándola hacia adelante. «Yo me encargaré de abrir el camino». Flavia, aunque temblando, no dudó. Sabía que debía llegar al corazón del conflicto, el trono de Ruritania. Solo allí podría reclamar lo que le correspondía por derecho. Solo allí podría poner fin al reinado usurpador de Michael. Rasendil, por su parte, se adentró en el caos que comenzaba a desatarse en las calles. Con su espada en mano y una fiereza renovada, derribaba a los guardias uno tras otro. Los soldados de Michael, al principio desorganizados, comenzaron a reagruparse, pero Rasendil luchaba con la ferocidad de un hombre que no podía permitirse la derrota. No solo luchaba por su vida, sino por el futuro de un reino entero. Finalmente, después de una feroz batalla en las calles de Zenda, llegaron a las puertas del palacio. La gran puerta de hierro, que había sido testigo de tantos secretos y conspiraciones, se abrió lentamente ante ellos, con un crujido que parecía resonar en el alma del palacio. Flavia, con la respiración entrecortada, dio un paso hacia adelante, guiada por Rasendil, quien ya había recuperado el control de la situación. Al cruzar el umbral del palacio, se encontraron cara a cara con Michael, que estaba en la gran sala del trono. Su rostro, lleno de furia y desdén, era el reflejo de un hombre que no aceptaba la derrota. «¿Cómo osáis?», rugió Michael, alzando su espada con furia. «Este es mi reino. El trono es mío por derecho». Rasendil, con calma, se adelantó. La luz de las antorchas reflejaba su rostro, lleno de determinación. No temía al hombre que tenía frente a él. Sabía que el destino de Ruritania no podía estar en manos de un tirano como Michael. «Este reino nunca te perteneció», respondió Rasendil, con voz grave. «El trono siempre fue de Flavia. Y ahora, es hora de devolverle lo que es suyo». Flavia, en silencio, se acercó al trono vacío. El manto real estaba allí, como una sombra que había esperado su regreso. El trono de Zenda, con su hierro y piedras preciosas, parecía esperar su legítima reina. Michael, sintiendo la presión de su derrota inminente, avanzó hacia Rasendil, furioso. La batalla final entre los hermanos estaba a punto de estallar, una lucha no solo por el trono, sino por el alma misma de Ruritania. «Nunca serás rey», gritó Michael, levantando su espada en un ataque furioso. Pero Rasendil, con la destreza de un hombre entrenado en la guerra, esquivó el golpe y en un movimiento rápido y decisivo, desarmó a su hermano. Michael cayó al suelo, su espada rodando lejos de él, mientras su rostro reflejaba incredulidad y rabia. «Esto no ha terminado», gritó, pero sabía que su reinado había llegado a su fin. El trono de Ruritania nunca sería suyo. Rasendil miró a Flavia, quien lo observaba desde el trono. En sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y esperanza. La batalla había sido ganada, pero el precio de la victoria había sido alto. El reino estaba dividido, y la reconstrucción sería larga y ardua. Con un gesto solemne, Rasendil se inclinó ante Flavia. «Este reino te pertenece, Flavia. Eres la legítima reina de Ruritania». Flavia, con lágrimas en los ojos, se levantó del trono y se acercó a él. La paz había vuelto a Ruritania, pero solo después de una lucha que dejaría cicatrices profundas en todos los involucrados. Rasendil,
sabiendo que su papel en la historia de Ruritania estaba marcado por este momento, le dedicó una sonrisa triste. Había cumplido su misión. Ruritania está a salvo, dijo, mirando el reino con una sensación de alivio. Ahora, lo que venga es tuyo, Flavia. Yo, ya no tengo lugar aquí. Flavia lo miró, comprendiendo las palabras no solo como una despedida, sino como una promesa. Rasendil había salvado a su país, pero el precio había sido la renuncia a su propio destino. Te lo debo todo, susurró Flavia, antes de girarse hacia su pueblo, el futuro del reino ya en sus manos. Este capítulo culmina con la gran batalla y la victoria de Rasendil, quien finalmente permite que Flavia reclame lo que le corresponde como reina de Ruritania. Sin embargo, el final también marca el sacrificio personal de Rasendil, quien, aunque ha sido el héroe, sabe que su destino ya no está atado al reino. Y así, con el trono restaurado y Ruritania finalmente en paz, concluimos nuestra aventura del prisionero de Zenda. Si disfrutaste de este relato lleno de acción, traiciones y valentía, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima aventura.